Y así, hermanos, ya reconciliado, paso a ustedes y pido perdón porque sé que les fallo, hermanos. Me les bendiga por ese hermoso perdón. Abra su escritura ahí en Primera de Tesalonicenses. En su capítulo 1, hermanos, ahí del 12 en adelante, vamos a leer un poquito para que entendamos el mensaje. Bendito Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12 en adelante. Leemos la santa palabra, amados hermanos, honrando a nuestro Dios Padre, a su Hijo amado y por el poder de su Santo Espíritu. Y la iglesia, la novia de Cristo, dice... Amén, gloria a Jesús. Y dice de la siguiente manera: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, y vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bendito Dios. Tome asiento, hermanito. Pero no cese la alabanza. Porque, amados hermanos, eso nos dice el Señor, que Él reclama la alabanza, aleluya. Amados hermanos, me impacta a mí esta palabra y me inspira, amados hermanos, de ver en realidad el apóstol al Pablo como, hermanito, elogiaba a los de Tesalonicenses. ¿Por qué, hermanos? Porque esta iglesia, hermanos, escuchó no la voz del apóstol Pablo, sino oyó la voz de Dios, amados hermanos, que en realidad, hermanos, el evangelio había llegado a su vida y ellos, hermanos, fueron reverentes, fueron, amados hermanos, recibiendo aquella palabra con gozo, con amor, amados hermanos. Qué hermoso podemos ver ahí como el apóstol los elogia. De ver, amados hermanos, de que hablaban hasta en otras partes de lo bueno que ellos estaban caminando en la obra del Señor. Y contemplando, el apóstol Pablo dice, hermanos, de que en realidad escucharon sus palabras. No había necesidad de hablar más, pues ellos lo testificaban. Ellos, amados hermanos, hablaban de cómo habían recibido la misericordia de Dios. Hermanos, aquel apóstol estaba maravillado. Estaba contemplando que en realidad lo que él había llevado, hermanos, en su palabra no había sido en vano. Había cultivado la palabra y estaba dando frutos, hermanito. Lo que nuestro Dios pide hasta hoy en día, de que nosotros, hermanos, contemplemos a través de su misericordia, hermanos, la forma como Dios nos está hablando. Pero muchas veces no entendemos el mensaje de Dios, no entendemos, amados hermanos, de qué manera nuestro Dios nos está diciendo que nos esforcemos y que saquemos a luz, hermanito, el glorioso evangelio. Pero nosotros muchas veces nos quedamos ahí estancaditos, como un poquito dormiditos, como un poquito cansaditos del camino, y no vemos, hermanos, en realidad la plenitud que tiene la palabra de nuestro Dios, la grandeza que hay, amados hermanos, en este santo evangelio, en el cual, hermanito, tenemos que
deleitarnos, en el cual, hermanitos, tenemos que contemplar la misericordia del Dios viviente. Tesalonicenses estaba agradecido, hermano. Estaba maravillado Pablo de ver cómo ellos se gozaban, hermanos, llevando la palabra por diversos lugares. Y la gente daba testimonio, hermanos, de lo que ellos estaban aprendiendo de Pablo. Qué hermoso, hermanos, cuando podemos ver a la luz de la palabra que estas personas no se quedaron, hermanos, quietos. Ellos vieron que en realidad había agradecimiento en ellos y que tenían que expandirse, tenían que llevar, hermanitos, ese evangelio santo a donde fuese necesario. Hermanos, es hermoso cuando nosotros podemos reconocer en realidad cuál es el propósito de Dios, el plan de Dios en nuestra vida. Porque hay, hermanos, planes de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces ni los asimilamos, hermanos. Mucho menos los ponemos por obra. Y es lo que Dios nos está reclamando. Que seamos como aquellas iglesias del ayer, llenas del poder de Dios, llenos, amados hermanos, de las virtudes del santo evangelio, aleluya. Había algo hermoso, hermanos, que ellos comprendieron a través de la palabra y no se quedaban quietos, estaban gozosos, hermanos. Estaban con aquel ánimo pronto, hermanos, siempre de escuchar a Pablo cuando llegaba a llevar el mensaje, hermanos, y fueron aprendiendo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y fueron, hermanos, haciéndose sumisos a su palabra, comprendiendo, hermanitos, que no había otro camino para dar. Hermanos, ellos lo vieron así, entendieron el llamado de Dios. Pero, hermanos, fueron bien inteligentes. Sacaron fuerzas de donde ya no había. Se motivaron por la palabra. Buscaban con de nuevo, amado hermano, servirle al Señor. Estaban constantes en la casa de nuestro Dios, viendo de qué manera adoraban a su Dios. Y el apóstol Pablo se maravilló cuando vio todo esto. Se alegró, amados hermanos, contemplando que su trabajo no había sido en vano. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mire qué hermoso. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si lo habían entendido, hermanos, si reconocieron de que en realidad lo que habían recibido era de ponerlo por obra. Ellos entendieron, hermanos, que este era el camino de la vida. Ellos comprendieron, amados hermanos, que en realidad ese evangelio era, amados hermanos, para vivirlo. Era para, hermanos, sostenerse en pie a través de esta palabra. Aleluya. Hermanito, eso es lo más hermoso que podemos contemplar aquí en esta hermosa palabra. El apóstol Pablo se maravilló. Él dijo, en realidad, yo no trabajé en vano. Mi esfuerzo, estoy viendo los frutos. Dirá eso el Señor de nosotros, hermano. No podrá decir el Señor, varones esforzados. No podrá decir nuestro Dios, hermanos, que Él está complacido de todo lo que hacemos. Hermanitos en el Señor, la palabra nos da mucho que dar a entender. Podemos, hermanos, hacer muchas cosas en esta vida, pero usted sin este evangelio santo no es nada, hermano. Pues usted puede afanarse día con día en otras cosas, hermanito, y el fruto lo va a ver. Pero la esperanza que hay en el evangelio de Dios es diferente, hermano. Aquí el Señor nos está diciendo que es la vida para nosotros. Este pueblo lo entendió, hermanito, y nosotros, ¿por qué no? Si a nosotros también el Señor nos ha dado la oportunidad, hermano, de poder estar en sus caminos santos. Tenemos la oportunidad como ellos, amados hermanos. Es duro, hermanito, cuando podemos contemplar hoy en día, hermanos, que nosotros
somos más doblegados a otras cosas que a estar, amado hermano, siempre pendiente de estar en la presencia de nuestro Dios. Muchos nos olvidamos, hermanos, de la gran misericordia que nos ha sido dada. Pero Dios, siendo bueno, hermanos, y rico en amor y misericordia, siempre nos está extendiendo la mano, siempre nos está diciendo que le demos para adelante, hermanos, conociendo, mi Dios, la debilidad del hombre, conociendo al Señor, hermanos, que nosotros así somos. Un poquito, amados hermanos, estamos constantes, otro poquito llega la debilidad, pero ahí vamos para adelante. Pero le digo, hermanos, en el Señor, esforcémonos cada día más y más. Luchemos por nuestra salvación, porque los tiempos son difíciles, hermanos. Y habrá momentos en el cual, si nosotros nos descuidamos, se le va a apartar el gozo, hermano. Se le va a apartar el ansia de buscar de Dios. Se le va a quitar la voluntad, hermano, de estar en el Señor, y se va a ir para el mundo. Y a los tiempos que estamos viviendo, hermano, el que se salga se va a ir quedando excluido. Se va a ir quedando afuera, hermano, porque el Señor está dando promesa a los que tiene dentro, a los que están dentro, hermanos. Por eso, con más de nuevo, esforcémonos, hermanitos, y luchemos por nuestra salvación. Porque, hermanos, yo sé, esta carne se agobia, duele, amados hermanos. Pero le decía a mi esposa, mire que hoy todo el día andaba acurrucado y llevaba un dolor que engarrotaba mis piernas, hermano. Con eso hasta calambre sentía, pero digo yo, Señor, gracias. Y hay que levantarse a la madrugadita, porque esta palabra a las 2 de la mañana me la estaba dando el Señor. Y hay que clamar, amados hermanos, y hay que poner a un lado el cansancio. Porque, hermanitos, y si no, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, sin la misericordia de nuestro Dios? Le digo yo al Señor, Señor, ¿y qué le vamos a llevar a tu pueblo? Amados hermanos, pero el Espíritu Santo es tan lindo que lo revela todo, amado hermano. Pero si usted es obediente, si usted, amado hermano, es consciente de que su espíritu está pegado con el Espíritu de Dios, Dios le va a dar siempre de su misericordia, siempre lo va a tener de la mano. Pero a veces sentimos que se nos va. ¿Por qué? Porque aflojamos, amados hermanos, un poquito y llega el descuido. Canta. ¿Sabe por qué? Porque es el mejor momento en que uno, amados hermanos, puede encontrar esa gracia divina y cerquita de uno. Puede saborear, amados hermanos, las caricias del Espíritu Santo. Hermanos, esa hora a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que mi Dios se agrada, aleluya. Él ve, hermano, el esfuerzo, aunque no sea gran cosa. Porque orarle una media horita, una horita, esas horas al Señor no es mucho, hermano. Porque tenemos que madrugar a trabajar. Pero, hermanos, es lindo cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si estamos descuidaditos en ese aspecto, hermano, haga el intento, haga la pruebita y verá cómo se va a deleitar en el Señor, cómo se va a regocijar y se va a sentir, amado hermano, nuevo siempre. No le va, amado hermano, dar pereza para hacer la obra de Dios de ninguna manera. No le va a dar pereza. Y aún en sus quehaceres materiales, usted anda con gozo. Usted se siente libre. Usted sale por donde quiere, hermano. Y usted siente que la mano de Dios anda con usted. Eso es lo precioso, hermano. Aleluya. Eso contempló esta iglesia. Eso reconoció esta iglesia. Qué bueno era, amado hermano, humillarse, sujetarse al Dios Todopoderoso. Y supieron que eso estaba bueno, hermanos. Entendieron que eso era la vida. Aleluya. Y eso es lo que nuestro Dios nos está diciendo en esta hermosa hora. Hermanitos, que despertemos. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles, hermanos. Pero tenemos un Dios que es más grande. En la prueba, en lo difícil, ahí está nuestro Dios, hermanito. Él nunca nos va a dejar. Nunca nos va a desamparar. Siempre va a estar con nosotros. Pero, hermanito, démosle un espacio a nuestro Dios. Démosle su lugarcito a nuestro Dios y verá cómo va a ser prosperado en sus caminos. Es lo que Dios está pidiendo hoy día, que nos despojemos, hermanitos, de todos los
afanes. Sí, va a llevar siempre, amado hermano, el trabajo ahí va a estar. Pero hay un tiempito para el Señor. Siempre tiene que haber un lugarcito para nuestro Dios. Y Dios le va a empezar a recobrar vida. Mira que huesos secos, ¿cómo recuperaron vida? Le llegó palabra de Dios. Y le dijo a Ezequiel: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y mire qué hermoso, amados hermanos, dice que era un campo inmenso. Era todo un globo de la tierra, aleluya. Era todo un pueblo, amados hermanos, de Israel, que se había, amados hermanos, quedado estancado adorando a otros dioses, pero del Dios Altísimo no querían saber nada. Pero qué precioso, amados hermanos, cuando dice la palabra que aquellos huesos empezaron a recobrar vida, aleluya. Empezaron a unirse hueso con hueso y empezaron, amados hermanos, a incorporarse, porque el Espíritu de Jehová entró, aleluya, en ellos y resucitaron, hermanos, y se levantaron con gloria, gloria al Señor. Salió a Israel de aquella mortandad, aleluya, y pudieron, amados hermanos, ponerse en pie. Bendito sea nuestro Dios, porque Dios da vida al que quiere vida, amados hermanos. Pero el que quiere muerte va día con día, va decayendo. Pero el Dios de la gloria nos está diciendo, amados hermanos, que reconozcamos, que resucitemos, que recuperemos, hermanos, ese gozo espiritual, aleluya. Aquel pueblo era un solo valle, muerto. Y dijo Ezequiel: Señor Jehová, ¿y podrán revivir estos huesos? Le dijo. Están secos extremadamente. Y mire, amados hermanos, dice la palabra que con amor el Dios de la gloria deposita de su espíritu y empiezan a recobrar vida. Empieza, amados hermanos, a ver, amados hermanos, algo especial en aquel campo, aleluya. Y, amados hermanos, se levantó Israel, se levantó, gloria sea al Señor. Pero mire, amados hermanos, Dios lo que está diciendo en esta hermosa noche, que reconozcamos el favor de Dios, que entendamos, amados hermanos, que después de esta misericordia ya no va a haber oportunidad, hermanito. Es tiempo que nos levantemos del sueño. Es tiempo, amado hermano, que salgamos de esa miseria en la cual el enemigo nos quiere tener sumisos. Quiere tener sumidos, hermanos, hundidos en la miseria. Porque el diablo todo te lo va a poner en pantalla muy lindo, muy bonito. Pero cuando usted ha saboreado el pecado que le da destrucción y muerte, pero acabe, hermanos. Pero Dios, siendo tan buena en misericordia, siendo, amados hermanos, terminados en la vida espiritual, Él siempre nos va guiando y nos va sacando adelante. A veces nosotros sentimos que ya no podemos, que ya no damos más, pero el Dios de la gloria ahí está, hermanos. Él nunca nos desampara. Así, los que nosotros, los débiles, hermanos, somos nosotros. Los que nos separamos de Dios somos nosotros. Miren cómo dice el 4: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, de vuestra elección. Qué lindo ser escogidos, ¿verdad, hermanos? Ser sacados de una vida miserable y darnos, amados hermanos, la esperanza gloriosa de ser llamados hijos del Altísimo, hijos del Dios viviente, hermanitos. Qué precioso. Estos hermanos reconocieron el favor de Dios. Y el apóstol Pablo lo sigue halagándome: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Qué hermoso. Dijo el apóstol Pablo que sí recibieron el mensaje y no se quedaron ahí, amados hermanos, con gozo recibieron la palabra.
Pero no, nosotros todas veces que nos hablan por allí, que nos cae la palabra en la llaguita, salimos por ahí, hermanos. Pero bien raro, bien diferente, con un semblante ya como el de Caín. Bendito Dios, pero mire, Dios siendo tan bueno que siempre nos trae la palabra para que recobremos vida, para que llegue aliento a nuestra vida. Es que Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, hermanos, sino que todos reconozcamos sus favores que Él hace para con nosotros. Lindo, a mí me impactaba esta palabra, hermanos, porque ¿para dónde nos vamos a hacer? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu. O sea, hermanos, que llevaba impacto. Llevaba también el poder de Dios. Y ellos la recibieron con gozo. Y fueron prosperados, según estamos viendo, hermanos, porque esto creció. Esto llegó muy lejos. El Espíritu Santo dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Mire qué hermoso. Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eso quiere el Señor, hermano. Que nosotros esta palabra la vayamos pero saboreando, no vayamos murmurando de cómo la predicó el predicador. Y a esos hermanos ahí, al salir de la puerta, perdimos toda la bendición. Porque votamos la misericordia de lo que Dios nos dio. Y nos volvemos a ir vacíos. Y por eso volvemos a los 8 días. A los 15 días. Porque dejamos el gozo, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, hermanito. Porque Él con amor nos dice que aprendamos a esta iglesia. Que reconozcamos que ellos en realidad sí lo pudieron hacer, hermanos. Y aquellos tiempos eran difíciles. Déjeme decirle que en esos tiempos ser cristiano era como ser una peste. Porque era un evangelio que no se oía en todas partes, hermanos. Y llegó a Tesalónica. Y allá, hermanos, oyeron la voz de Dios. Y el apóstol Pablo por todas esas regiones que recibió apedreadas, garroteadas, hermanos, latigazos. Pero expandió el evangelio. Y de eso se maravillaba el apóstol, porque no fue en vano, hermanos. Aquel evangelio llegó y vio el fruto y los elogiaba por todo esto. Así dice el Señor de nosotros. Igualito dice el Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación. Es que no era fácil. Es que también llevaban sus pedraditas. Pero también, hermanos, corrían con el evangelio, porque reconocieron que, hermanos, esto era vida para el hombre. Y eso es lo que Dios quiere, hermanito, que nosotros comuniquemos este poder bendito, esta palabra gloriosa, hermanos, comuniquémosla. Pero a veces allá andamos a la par, hermanos, del compañero de trabajo, y no, chisme le llevamos otras cosas. Los cuentos de allá de cómo está la situación, hablar de lo que sale en YouTube. Hermano, eso es lo más pan del día hoy en día. A nosotros nos olvida lo que tenemos por promesa de Dios. Tenemos que llevar este evangelio santo. Pero Dios nos ayude, hermanito, porque estamos a tiempo. Lo podemos hacer todavía, aleluya. Bendito nuestro Dios, porque Él es bueno, aleluya. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los demás de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire, ahí estaban viendo ya los frutos de lo que habían recibido ellos. Y qué hermoso es, hermano, cuando usted gana una alma. Yo me regocijo cuando gano un alma para el Señor.
Porque veo los frutos, hermanos, de lo que yo hago. Por misericordia del Señor, porque, hermanos, abrir la boca solo por abrirla no tiene sentido, pero pidiéndole al Dios Altísimo todos los días: Señor, póngame una personita por delante para hablarle de su palabra. Hermano, eso es lo lindo, que siempre tiene que haber ese gozo en nuestra vida y compartirlo, hermano. Eso es lo más maravilloso. Pero no, a veces tan grande es el afán que, hermano, ni nos acordamos del compañero de trabajo, el amigo. Ahí lo andamos, pero ¿y cómo vamos a expandir el evangelio, hermano? Tenemos que ser participantes a los que nos rodean, para que esto crezca, hermano, para que también usted vaya queriéndole allá perlitas a su corona. Y dice el 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren qué hermoso. En eso se complació el apóstol Pablo, en que, hermanos, el trabajo no fue en vano, no quedó en saco roto, hermanos. Pero mire, nosotros nos pregunta el pastor de los mensajes: ¿y a dónde quedan los mensajes? Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude en gran manera, porque hay necesidad, hermanos, de conservar esta palabra. Y cuando vengan los días malos, vamos a andar buscando la Biblia, y si la Biblia la van a quemar. Y no hemos retenido, hermanos, siquiera unos 100 versículos por ahí aquí en la mente. Va a ser triste, porque el evangelio lo tenemos que seguir hablando. Sea de una manera o de otra, tenemos que expandirnos. Mire qué precioso como el apóstol Pablo, hermano, se regocijaba. Ya no tengo necesidad de venir a exhortarle, de decirle que le eche para adelante. Si ustedes, yo estoy viendo de qué manera se están moviendo, cómo reciben la palabra con gozo y cómo le están impartiendo ustedes también. Esto me motiva a estarlos viendo en la sillita mejor, y ustedes que prediquen. Así les decía el apóstol Pablo. Llegaba a gozarse con ellos, hermano. Bendito nuestro Dios, porque es maravilloso, hermanos, correr con este evangelio. Saber, hermanos, que esta es la vida para el hombre hoy día. Pero si nosotros no hablamos, dice el Señor, que las piedras van a hablar, y esa va a ser la vergüenza más grande, hermanos, para nosotros. Porque Dios nos está diciendo que hablemos esta palabra. Mi hermano, a mí me impacta, porque allá en El Salvador yo podía ver una persona, hermano, sin pie, sin manos, y que lo andaban llevando en la sillita de ruedas, hermanos, y aquí a un lado le ponían el micrófono para hablar del evangelio, y en silla de ruedas. Hermanos, qué tremendo. Yo he visto esos casos, y hombres, hermanos, que mire, con un juego predicando la palabra, y con qué amor, hermanitos, y sin sus miembros. Y nosotros que hasta en 4x4, y no queremos ir, pero de allí al otro ladito. Que Dios nos ayude y nos siga bendiciendo, y nos dé la oportunidad para que lo hagamos, hermano. Ya el solcito ya está calentando, entonces ya vamos a ir a hablarle a las almas. Me alegré porque el pastor dice que vamos a ir. Así es de que, hermano, alegrémonos y gocémonos. Hermosa palabra. Mire, tempranito se va a ir hoy bien gozoso. Gracias al Señor, porque, hermano, nos deleitamos. Yo pienso de que un poquito, hermano, pero que le sienta sabor, usted se va gozoso. Bendito nuestro Dios, hermanos, porque reconocemos de que sin nuestro Dios y sin esta palabra no somos nada, hermanos. Yo lo único que le pido, hermano, ponga por obra la palabra. Esta palabra, como decía el hermano, va a llegar momentos que a muchos nos va a ayudar de mucho y a otros nos va a servir de vergüenza. Y eso es lo tremendo, hermano, de que, como dijo el hermano, hagamos la obra de Dios.
Y que nada nos sorprenda ni nos detenga, hermano. Siempre viendo a Cristo por delante, todo lo podemos hacer, hermanito. Que el Señor me les bendiga. Queda nuestro hermano con nosotros. Aleluya.